Hola, nos da mucho gusto que estés aquí. Yo soy Leti Sagún. Yo soy Ashley Frangé. Y yo soy Paulina Herrera. Y las tres juntas hemos creado la productora de audio Dudas Media, que al día de hoy tiene 3 podcasts. Uno es Se Regalan Dudas, Despertando Podcast Y Durmiendo Podcast. ¿Qué puedes encontrar en tu podcast? Uy, de todo. Estamos en la era de los podcasts ahorita. Ya existen podcasts para gamers, podcasts como Se Regalan Dudas, que son conversaciones largas. Existen monólogos, meditaciones, historias. Hay muchísimos específicos como de música, de películas, pero en realidad de todo. Creo que esta es una época muy interesante para los podcasts. Están surgiendo de todo tipo y por eso creemos que cualquiera que sea tu idea de podcast puede funcionar porque hay para todos y de todo. El podcast no nada más se puede usar como recurso educativo, es un recurso educativo. La razón por la que nosotras creamos nuestros podcasts fue porque esta era la manera de educarnos a través de los últimos años. En podcast puedes aprender cosas muy simples, datos curiosos. Una de las razones principales por las que las personas escuchamos podcast es porque justo no nada más estamos escuchando algo, sino aprendiendo algo al mismo tiempo. Cualquier persona puede hacer un podcast. Mientras tengas una historia interesante o algo que quieras contarle a la audiencia, siempre va a haber alguien que puede estar interesado en ese contenido. Es muy importante que seas constante y que te comprometas con estar generando y subiendo contenido. En Latinoamérica, cada día está creciendo más la industria del podcast. Algunas de las plataformas en donde puedes escuchar tu contenido de forma gratuita son Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, o si quieres hacer tu podcast también en video, puedes usar YouTube. Muchas personas se preguntan cuáles son las diferencias entre podcast y radio. Te voy a contar algunas. En general, en la radio tú escuchabas lo que había en ese momento, casi siempre con comerciales, interrupciones. No tenías mucho control, solamente podías decidir si cambiabas de una estación a otra. En el caso del podcast es como si tú retomaras el control. Si se trata de hacer una analogía, creo que es algo parecido a lo que hay ahora entre la televisión y las plataformas de contenido. Tú puedes escoger qué quieres ver y en qué momento. Algo así pasa con la radio y los podcasts. ¿Quieres lanzar tu podcast pero no sabes por dónde empezar? Soy Leti Sagún del podcast Se Regalan Dudas y en nuestro curso con Creana aprenderás desde cero cómo poder lograrlo y sobre todo que sea un éxito. Dale clic aquí abajo.